Hola, hola amigos, bienvenidos a este espacio de estudio que vamos a tener hoy día, espacios que tenemos cada cierto tiempo en que compartimos sobre Kabbalah, chispas de Kabbalah con Torá. Y hoy día tengo un invitado que nos va a compartir sobre una festividad que ya se nos viene. Estamos a 5 días de la festividad de Rosh Hashanah. Y bueno, creo que es muy pertinente el tema que ha elegido para compartirnos y llevarnos un poco por lo que es la festividad de Rosh Hashanah, costumbres, tradiciones. Bueno, yo creo que va a meter todo ese tipo de cosas, no quiero inferir en lo que él tiene preparado. Tengo el honor de tener aquí a un amigo, a un compañero de estudios. Él estudia Kabbalah, es estudiante de Kabbalah en la escuela Kabbalah del Reino, que está dirigida esta escuela por Kenneth y Ethel, que son unos compañeros míos cuando yo estudié en la escuela del doctor Mario Sabán. Y, y bueno, yo creo que David nos va a comentar un poco quién es, nos va a hablar un poquito de lo que él quiera para soltarse con su tema. Los que estamos aquí, los que vamos a estar, los que estamos presentes, podemos tener preguntas, anotar alguna pregunta, tenganla anotada ahí, por favor, tomen cuaderno, lápiz, mientras él desarrolla su tema, cada uno puede anotar preguntas para que luego él nos pueda dar respuesta y podamos comentar un poco sobre este interesante tema. Así que sin más presentaciones especiales, yo quiero que él se presente en sí, lo que quiera decir de sí. Le voy a dar el pase a David Rosales. David, eh, Okay. dame un segundo. Habla, David, por favor. Ok, buenas tardes y buenas noches, porque aquí todavía es tarde, ya creo que ya es de noche. Mi nombre es David Rosales. Como comentaba Juan, soy estudiante de Kabbalah, ya estoy sacando lo que es la maestría en Kabbalah, en la escuela Kabbalah del Reino, de lo que sería Ethel Menjivar y Kenneth Menjivar. Llevo ya estudiando con ellos alrededor de casi 3 años y medio. Ya tuvimos la oportunidad de impartir un curso con ellos acerca de la astrología cabalística. Fueron 4 clases muy interesantes donde vimos todo el contexto de que, o todo lo que se estudia realmente para entender un poquito la cábala con la astrología, que es una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Le comentaba a Juan que, bueno, llevo 10 años prácticamente estudiando lo que es Torah y Kabbalah, eh, con diferentes escuelas que me introdujo a conocer, o eso me llevó a querer entender mejor lo que era la Biblia. Porque muchas veces nosotros vemos la Biblia o el Antiguo Testamento, la Torah, como simplemente cuentos, o lo vemos como esto es lo que tú tienes que saber. Y eso me llevó a investigar desde los procesos que pasé, que para mí fueron procesos del catolicismo, a ser después evangélico, como le decimos, o protestante, como se conoce, después a estudiar un poquito de teología de ambos lados, lo cual me llevó a conocer lo que eran las fiestas judías, que fue lo que me amarró realmente con la Torah, conocer costumbres, conocer el estudio, cómo se desarrollaba, cómo llegó a esto, a ver un poquito más allá. Y uno de los primeros temas que creo que logré entender, no a plenitud, porque aún nos falta mucho por entender, pero que me gustó mucho cómo se desarrollaba, era lo que es el Año Nuevo Judío, que tiene muchas interpretaciones, tiene hay mucha carne, como podríamos decir, para poder escarbar, y algunas cosas como que las pasamos desapercibidas cuando se estudian, inclusive cuando se celebra. Y hablando con él, pues le comenté, mira, este tema puede ser uno de los temas que se pueden dar, porque curiosamente una de las instrucciones que se dan los sabios es el hecho de que nosotros, toda persona que estudia Torah, existe la instrucción que antes de la festividad debe haber un estudio previo para entender la envergadura de lo que es estudiar realmente, o cómo se va a celebrar, para entrar en una conciencia correcta. Por eso es que se estudia, por eso es que es necesario prácticamente
para cada uno de nosotros. Eso podría dar como introducción de mi persona. Y si entramos en lo que es el tema de Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío, hay que entender varias cosas. Lo primero de ello que quisiera de hablar sobre Rosh Hashanah es que tiene o hay varios nombres para designar a Rosh Hashanah. El primero obviamente es el Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año. El segundo es Yom Teruah o el día de la trompeta o cuerno. También tenemos el Yom Adin, que quiere decir día del juicio, y también Yom Asikaron, el día del recordatorio, que habla acerca de la creación del hombre, porque ahí tenemos que entrar también al segundo aspecto. El primer aspecto son los diferentes nombres que se da a la festividad por varias razones que se complementa con el segundo aspecto. Hay que entender que el calendario judío o hebreo es un calendario lunisolar. ¿Sí? Las festividades no caen siempre en las mismas fechas. Normalmente se entiende que Rosh Hashanah cae o en septiembre o en octubre. Lo que se entiende, tiene que entender también que por qué se le llama el nuevo año. Hay que entender que en el calendario hebreo hay 4 años nuevos. No solo existe uno, hay 4. El nuevo año de los reyes o el pueblo de Israel, que es el primero de Nisan. El nuevo año de la creación, que es Tishrei, que es el que se va a celebrar el viernes, que curiosamente Rosh Hashanah va a caer del viernes 14, no, del viernes 15 en la noche hasta el domingo 17 por la tarde. Se le llama un día largo porque se toman 2 días. También está lo que se le conoce el nuevo año de los árboles, que se celebra en Shevat, y el nuevo año de los animales, que comienza en Elul. O sea, son 4 nuevos años que se celebran en toda la Torah, y si nosotros investigamos, cada uno tiene que ver con nosotros, con algo que se nos representa. Teniendo en cuenta esto, hay que entender que el calendario hebreo también se divide en 2 partes. Se divide en lo que nosotros llamamos fiestas bíblicas, que están básicamente enmarcadas en Levítico capítulo 23, que nos habla acerca de todas las convocaciones, que ya vamos a hablar también con respecto a Rosh Hashanah, y las fiestas rabínicas. ¿Cuáles son las fiestas rabínicas? Son aquellas fiestas que no están dentro de la Torá. Por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama esta? Hanukkah, y lo que es Purim. Son denominadas fiestas rabínicas, porque fueron los rabinos que las instituyeron. Para cada una de ellas hay también instrucciones, misbot, hay un relato que se da, y cada una tiene sus relevancias. Pero con esto, como les decía, la fiesta de Rosh Hashanah es una fiesta bíblica. Porque es bíblica, porque se encuentra dentro del marco de lo que nosotros llamamos la Torá, el Humash, que son los primeros 5 rollos de Moisés. Como vulgarmente nosotros lo conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sus nombres en hebreo, que sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y hay una instrucción que se hace. Y curiosamente, Rosh Hashanah se les conoce como día de convocatoria. ¿Por qué día de convocatoria? Porque es el día donde el pueblo tiene que asistir a congregarse para poder celebrarlo. Bíblicamente así se describe en todo Levítico 23, que comienza con la lectura del Shabbat, cómo se debe reunir. Comienza con el segundo, que es en este caso Nisan, con la festividad de Pesaj. De ahí viene Rosh Hashanah, y por último es Sukkot. Todas esas son fiestas de convocatoria. ¿A qué se refiere esto?
Se refiere al hecho de que el pueblo tenía la responsabilidad de asistir o subir, en este caso, a Jerusalén para poder celebrarlas. Era necesario y son conocidos como Yom Tov. Son días festivos que inclusive hasta la fecha en Israel son días que se anula lo que es el trabajo. Son días donde usted va a ver Yom Kippur, Rosh Hashanah, inclusive Pesach, que en Israel no se hace ninguna actividad. ¿Por qué? Porque son días festivos, son días de santa convocatoria que deben ser respetados. Por eso es bien importante desde cómo se hace. Y si nos vamos a lo que son los nombres y desglosamos un poquito ya con esta idea en mente, venimos y Rosh Hashanah, como les decía, es cabeza de año. Como se dice místicamente o como se habla aquí, Juan, como son esas chispas de Kabbalah, si usted se fija y si leemos desde la Torah, dice en el mes séptimo, el día primero, se hará santa convocatoria de trompetas. Pero uno se pregunta, ¿pero que no el primer mes? Y aquí viene lo curioso. El año comienza en qué periodo? El año comienza en Nisan, porque el mismo Éxodo dice, o el Shemot en todo caso dice que a partir de ahora serán el inicio del año para ustedes, el cuento de inicio de año. Y el 15º día del mes primero será convocatoria. Y ahí viene lo curioso. ¿Por qué entonces Rosh Hashanah es llamado el año nuevo? ¿Y por qué Nisan también es llamado año nuevo? Ambos tienen un significado, pero en este caso, ¿qué se celebra realmente en Rosh Hashanah? Se celebra podríamos decir, el cumpleaños de la raza humana. Es cuando realmente Adán fue creado. A partir de ahora en la noche, si nosotros contamos hasta el viernes en la noche, se van a comenzar a contar los días de la creación. Hoy es, en la noche, el Génesis cuando viene y dice la Torah, y dijo Dios, haya luz. El segundo día, vino Dios y dice, separó las aguas superiores de las inferiores. Día 2, día 3, separó de las aguas la tierra. Día 3, creó el sol, las estrellas y la luna. Día 4, creó los animales marinos y voladores. Día 5, día 5 sería, día 6 sería, creó las plantas y los animales y creó al ser humano. Entonces, en Rosh Hashanah es prácticamente cuando el hombre es plantado en el jardín del Edén. Por eso es bien importante la convocatoria. En el mes séptimo, día primero, será santa convocatoria para nosotros. Eso nos lleva al segundo nombre. El segundo nombre les decía que es Yom Teruah. ¿Y qué es Yom Teruah? Teruah es trompeta o este aspecto es cuerno. Es cuando se sonaba el cuerno o el shofar para convocar al pueblo para ser reunido, para que comenzaran a lo que es sonar. Y curiosamente, en Teruah o en Yom Teruah hay sonidos de shofar, que lo podemos ver un poco más adelante. Entonces, es importante, por eso es que se llama Yom Teruah, el día de la Santa Convocación, ¿a través de qué? A través de el shofar. No es, muchas veces se habla el día de las trompetas, pero no eran trompetas, era un shofar, un cuerno de carnero que se tocaba. Y ahí tenemos el Yom Adin. ¿Qué es Yom Adin? La palabra Yom Adin, Yom es día, Adin es día del juicio. Es cuando somos enjuiciados cada uno de nosotros por las cosas que hicimos, tanto un año anterior como el año que viene. Eso es bien importante con el último nombre. El último nombre se denomina Yom HaZikaron. ¿Por qué es Yom HaZikaron? Se le llama Día del Recuerdo. Es cuando nosotros, y esto es importantísimo para Rosh Hashanah,
recordamos las cosas que hicimos, porque una de las implicaciones de Rosh Hashanah es eso, es un día de juicio, pero curiosamente, quien tiene que admitir su culpabilidad somos nosotros. Por eso es que en la lectura, una de las lecturas que se hace en Rosh Hashanah, se encuentra en Bereshit capítulo 3, cuando viene el Creador y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros, en este caso, ese día, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos dio? ¿Qué es lo que nosotros hicimos el año anterior? Y se amarra con Yom Kippur. En muchas de las costumbres, como nosotros sabemos, viene y se hacen las Selijot, que son unos rezos desde el 1 de Elul, y otras comunidades lo comienzan desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, ¿sí? Pero es bien importante que los sabios dicen que todo aquello que nosotros recordemos en Rosh Hashanah va a ser perdonado, pero todo aquello que se nos olvide en Rosh Hashanah va a ser por lo que nosotros vamos a ser juzgados. O sea, no se nos juzga por lo que nosotros confesamos. Y ese es el hecho importante, creo que de Rosh Hashanah, que nosotros recordemos lo que hemos hecho, lo que dejamos de hacer, porque importante en esto, no se nos juzga en base a las supuestas buenas obras aleatorias que nosotros tenemos. Se nos juzga en base a las obras o a las misbot o a las instrucciones que están en la Torah. Y si recordamos, si hemos puesto atención, la Torah se divide en dos partes de leyes. La primera es las misbot activas y las misbot pasivas. Las misbot activas son aquellas que nos dice cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Y las misbot pasivas son aquellas que nos dicen qué es lo que nosotros no tenemos que hacer. Por darles un ejemplo, dice el libro de Vallecra, no andarás chismeando delante de mi pueblo, yo el Señor. Y uno se queda, pero esa es una misbot. Sí, entonces el no hacerlo, inclusive el no hacerlo, implica que estoy haciendo. Y si vengo yo y me dicen, mire, vamos a celebrar Rosh Hashanah, entonces hacer la convocatoria implica que haciéndolo, estoy también trabajando. O sea, la instrucción no solo se basa en hacer, sino también en el no hacer. Por eso es importante que todos los años, desde que se comienza el ciclo de lecturas de la Torah, nosotros comencemos y entendamos que cada porciones tienen lo que nosotros conocemos como sus mandamientos, como sus instrucciones. Si bien es cierto, no todos los mandamientos son aplicables para nosotros, pero al leerlo, nosotros tenemos la posibilidad de que lo estamos cumpliendo. Ah, dice los sabios que cuando se lee el libro de Levítico, como no hay templo, como no hay tabernáculo, como no hay un lugar donde ofrecer sacrificios, al leerlo se está generando una energía de que como que si lo estuviéramos haciendo. Por eso en muchos rezos del Sidur, lo primero que se hace en el transcurso se va haciendo los rezos, se ve cómo se colocaban los leños, cómo se preparaba el ketoret, cómo se hacía la preparación del incienso, que es el mismo ketoret, la preparación del sacrificio por la mañana, por la tarde, porque eran los sacrificios que se iban haciendo durante el día. Y yo creo que eso es como la primera parte que nosotros debemos de entender. En este caso, ¿cómo nos preparamos para Rosh Hashanah? Y eso es bien importante. Lo primero, y que algunos recomiendan que lo que tenemos que hacer es ir donde o haber un juicio. ¿Por qué haber un juicio? Porque la misma Torah nos dice, o la misma interpretación de los sabios dicen, que Dios durante el año siempre espera que nosotros confesemos lo que somos. Pero más allá de eso, por nosotros confesarlo, venimos y tenemos la posibilidad de que Él incline la balanza hacia el lado de la misericordia. Está el lado del rigor y está el lado de la misericordia. Si nosotros venimos y somos
en Parece, este caso, ya, sí, se no, había parado. sí, sí, dale nomás, ahora sí que te escuchamos. En este caso, si somos sinceros, venimos y tenemos la oportunidad de poder ser perdonados. Por eso se recomienda ir a ver a un juicio, porque de un, de un juez, de un fiscal, y curiosamente en el Zohar se dice que la función de el Satán es eso, acusarnos, pero no nos acusa de algo que nosotros no hicimos, nos acusa de algo que nosotros hicimos. Por eso la pregunta bien importante que se lee en lo que es el libro de Bereshit, cuando está frente a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y es la misma pregunta que se nos hace a nosotros en ese día. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí viene lo curioso, no solo nos habla del hecho de que si estamos cumpliendo algo, se nos habla que si realmente nosotros estamos haciendo lo que venimos o estamos destinados a hacer, si estamos haciendo de cumplir, de ser nuestras mejores versiones. O sea, no se nos enjuicia si en este caso David está estudiando tanto como Juan. No es ese tipo de juicio. Se nos juicia en el hecho de que, ok, David, ¿qué es lo que tenías que hacer este año? ¿A qué te comprometiste? Dijiste. Y vengo yo y le digo, no, pero es que yo hice las cosas, pero es que Juan no me dejó avanzar. Ok, ¿a quién le estoy echando la culpa? A Juan. Y si se fijan, es el mismo modus operandi de Bereshit. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y por qué? Porque la mujer que vos me diste me hizo pecar. O sea, no le está preguntando o no le estaba preguntando a Adán por quién fue la culpa. Le estaba diciendo, ¿qué hiciste tú? Y es el mismo aspecto que se revela en lo que es Rosh Hashanah. Por eso es que muchos recomiendan que se debe ir a un juicio. Hay un video bien interesante en YouTube acerca de un juez que, si ustedes lo han visto, viene el juez y siempre ve y le dice, ¿usted qué hizo? Ah, yo hice esto. ¿Y por qué lo hizo? Ah, pero no se justifica. No le están diciendo, mire, juez, yo soy pobrecito, yo hice las cosas mal, yo soy víctima del procedimiento legal de esta ciudad. No, mire, señor juez, yo sí lo hice y rebasé la luz por esta situación. ¿Y por qué más? Porque también hay muchas cosas que yo he hecho y comienzan a confesarse. Por eso el hecho de cuando venimos nosotros y confesamos o admitimos nuestra culpa, el admitir nuestra culpa nos lleva a poder tener o poder acceder a la misericordia, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchos se nos vende a Dios como un Dios injusto, pero ahí viene lo curioso, el Rosh Hashanah también implica, como su misma palabra lo dice, Rosh, cabeza, cabeza de año, cabeza de como yo vengo y me juzgo de acuerdo a lo que yo hice. Vengo yo y tengo la capacidad a través de ese Rosh Hashanah de crear un nuevo año, admitiendo que no logré hacer lo que tenía que hacer o no logré mi máximo potencial en todo lo que yo me había planteado o en todo lo que Dios quiere para mí. Eso es bien importante, por eso es que se convoca, por eso es que se hace el sonido del shofar, por eso es que viene y se me llama a que yo haga las cosas, porque es un juicio, si bien es cierto, y viene lo interesante, es un juicio mundial, porque esta festividad no abarca o no se entiende solo para el pueblo de Israel, sino que abarca toda la humanidad, porque se celebra el año nuevo de la creación del hombre. Entonces viene, si me tomo o no tomo conciencia, no implica que no va a pasar. Siempre voy a ser juzgado. Siempre va a haber la oportunidad de que si tomo conciencia, las cosas
en mi nivel de conciencia van a ser diferentes. Por eso se hace la convocatoria. ¿Por qué? Porque los que escuchen el shofar o estén atentos a la convocatoria van a estar conscientes de lo que tienen que hacer. O como si usted viene y le mandan un citatorio, pero usted no sabe qué es, entonces dice, no, esto no, a mí no me compete, y lo tira, pero siempre va a pasar algo. Pero si venimos nosotros y estamos estudiando esto, quiere decir que siempre vamos a ser llamados a lo que es a ese juicio. Y no es un juicio para condenarnos, es un juicio para que nosotros admitamos cómo está nuestra calidad de vida, qué tanto estamos trabajando en nosotros, ¿sí? A esto hay que entender que se toma en cuenta varios aspectos. El aspecto de la Torá. ¿Por qué la Torá? Porque dice que una de las 7 cosas que fueron creadas antes del principio del mundo fue la Torá. ¿Por qué? Porque en la Torá está que si nosotros, o inclusive en Deuteronomio, en los últimos capítulos que se están viendo ahorita, en capítulo 30 más o menos, dice que si después de haber hecho las cosas que tú hiciste, que viniste y te emparentaste con las naciones que yo te dije que no hicieras, que si viniste, hiciste lo que no tenías que hacer. Y si desde ese momento, desde el punto donde nosotros llegamos, nos acordamos del Creador, dice que en ese momento Él va a acercarse a nosotros, haciendo alusión a ese momento. Y todas las parashá, las porciones que se han leído en todo este mes de Elul, que todavía estamos, nos habla de eso. Cuando leemos la parashá Re, nos habla, mira, que cambiemos nuestra forma de ver. De ahí está la palabra, la parashá Shoftim. Mira que pon jueces sobre tus portales. Nos habla de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra nariz, de nuestra boca. Y ahí viene y dice, cuando estés delante del Eterno hoy. Y cuando eso se hace alusión a Rosh Hashanah, que debemos de estar listos para estar delante. Y hay una más interesante que dice, cuando salgas a la guerra. Quiere decir que vamos a salir y encuentras una mujer bella y dices que estás enamorada de ella, la llevarás a tu casa, la despojarás de los cabellos. Es una alusión a nuestra alma. Todo eso nos habla que es una preparación para Rosh Hashanah. Inclusive lo que son las porciones de los profetas, que son porciones de consolación. O sea, es que se leía el día de ayer la porción de Isaías donde dice que viene y ya no será más llamada la despreciada, sino que va a ser llamada la bien amada, la Hepzibá. Pero curiosamente, si nosotros leemos detenidamente a quién se refiere Hepzibá, que fue la mamá de Manasés, y leemos la historia de Manasés, inclusive, bien importante, vemos que Manasés nos menciona en el libro de los reyes que fue un rey que hizo lo malo, que edificó altares grandes, que edificó altares al Baal, que vino y hizo lo malo delante del Señor. Y Reyes ahí termina. Y todavía dice, pero los demás hechos de Manasés están en el libro de Crónicas. Y si uno pasa a Crónicas, dice que Manasés se arrepintió, que oró, que se acercó, que caminó con el Señor. Y eso es importante, porque en Rosh Hashanah, como le estaba diciendo John Asicaron, el día del recuerdo, implica que yo me acuerde de todo, no solo de lo malo que hice para culparme, sino de lo bueno que yo hice. Porque muchas veces venimos y tenemos la facultad, tenemos esa necesidad de echándonos la culpa de solo las cosas malas que nosotros hicimos. Andamos diciendo, no, es que yo soy muy malo, pero ¿de qué nos sirve si no recordamos también las cosas buenas que nosotros hicimos? Por eso, parte de eso, de lo que es Rosh Hashanah, nos habla de que es un momento donde nosotros manifestamos lo que hemos ido trabajando, porque todo está conectado, desde Nisan. ¿Por qué desde Nisan? Porque en Nisan se celebra lo que es la liberación. Y la pregunta es,
hemos sido libres desde ese momento o somos más esclavos de lo que fuimos cuando celebramos Pesaj. Y si recordarán, después de Pesaj vinieron los 50 días donde el pueblo de Israel había bajado y tuvo que ir subiendo cada uno de esos días peldaños. Entonces, todo nos habla en la Torá, todo es algo que nos habla que tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Creador. O sea, es una oportunidad que se nos dice, estás delante del juez, ¿qué vas a hacer? Es bien importante, inclusive como por ser Yom Tov, se nos dice que debe de haber preparado alimento especial. Creo que ya lo han de saber, se buscan granadas, que según los sabios, las granadas tienen 613 granitos, que no tengo foto ahorita de la granada, y que se nos dice que podamos, una de las bendiciones se dice, bendito eres tú eterno Dios nuestro Rey del universo, que nos das la oportunidad de cumplir los 613 misbot como tiene esta granada. O sea, se nos dice o se nos invita a poder cumplir cada uno de los requisitos. Y ojo, no se refiere al hecho de cumplirlos por rigor, se refiere al hecho de tener el entendimiento porque se hace. Está también la manzana con la miel, que se dice, se hace la bendición y se dice, bendito eres tú eterno Dios nuestro Rey del universo, para que tengamos un año nuevo y dulce. Se celebra con cabeza de pescado, que seamos cabeza y no cola. Entonces hay un cierto requerimiento, pero hay una bendición bien importante con la que no recuerdo si se comienza o si termina lo que es el ceder de Rosh Hashanah, que es la bendición que dice, bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has permitido llegar hasta este punto. Y es una bendición poderosísima, porque la invitación es, ok, Señor, estoy aquí, porque yo sé que tal vez las cosas que yo hice no fueron como tenían que ser, pero estoy aquí dispuesto a hacer las cosas como sí tienen que ser. Porque, ojo, en Rosh Hashanah, que ya voy a subir un poquito en el aspecto del nivel, no solo se nos juzga el año nuevo que viene, en Rosh Hashanah se juzga o se hace un balance del año nuevo que pasamos, cómo lo vivimos, cómo lo hicimos, cómo conectamos con el Creador, cómo crecimos, cómo alcanzamos nuestro máximo potencial para nosotros mismos. Eso es importantísimo, porque no se trata simplemente, celebremos y está la comida que estuvo rica, las semillas, los higos, los dátiles, está bien, pero ¿a dónde está el nivel de conciencia de lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde está el nivel de conciencia de lo que muchas veces yo quiero para mi vida? O cómo yo quiero crecer en ese sentido, cómo quiero desarrollarme en cada uno de los aspectos que yo tengo que afrontar. Por eso, una de las lecturas que se hace también es la lectura cuando en el primer día, más que todo, se lee Génesis capítulo 21, donde se habla de Isaac, y en el segundo día se lee el sacrificio de Isaac, la promesa del hijo y la promesa del sacrificio. O sea, el aspecto de lo que yo voy a sacrificar para poder avanzar y lo que se me va a prometer si yo logro sacrificar aquello. Porque es un proceso, no es simplemente que me digan, vas a recibir todo, ok, pero ¿qué voy a dejar para recibir? Por eso es una fiesta bien importante que debemos tomar conciencia. Y como les decía al principio, ¿quién nos juzga? Primero somos juzgados, se nos abre la puerta mística, podríamos decirlo, de ser juzgados por nosotros mismos. Pero ojo, nuestra misma conciencia nos juzga. ¿En qué sentido? En el sentido de que viene y somos acusados y se nos hace creer que no somos dignos. Ahí viene el detalle. El detalle implica que vengo yo y reconozco que no hice las cosas bien.
Y ahí vengo yo y digo, es cierto, soy culpable. Porque dice, no sé cuántos han visto programas donde le dice el juez o le dice el abogado al condenado, mire, declárese culpable para que le reduzcan la condena. Pero es que yo no he hecho nada, yo voy a defender mi causa, y ahí viene la palabra, voy a justificarme de que soy bueno. No, no se justifique, no nos justifiquemos. O sea, ese es lo bonito de Rosh Hashanah, que nos da la oportunidad de ser, como dicen mis maestros, y voy a ocupar la palabra, hay que ser brutalmente honestos. Hay que ser honestos hasta la médula. Reconocer que nosotros mismos no hacemos las cosas como debemos. ¿Sí? Porque viene el juez o viene nuestra conciencia y nos dice, ok, ¿qué quieres tú para un año nuevo? ¿Qué vamos a generar nosotros? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no hay mayor compromiso con el Creador? ¿Por qué no escuchamos la convocatoria para hacer un momento de pausa y entender qué no estamos haciendo de la manera correcta o qué dejamos de hacer para poder conectarnos? Hay una fábula bien interesante que a mí me llama la atención, que menciona que había un rey y tenía un hijo. Y vino este rey y dijo, ok, yo quiero regalarle o heredarle el reino a mi hijo. Y dijo que no podía dejársela fácil. ¿Qué hizo? Dice este rey que contrató a la doncella más hermosa de su reino. ¿Para qué? Para que sedujera a su hijo. Y vino y le dijo el rey a la doncella, quiero que seduzcas a mi hijo. Y si mi hijo cae, a ti te voy a pagar una gran fortuna, pero mi hijo va a quedar sin reino. Vino la doncella y curiosamente aceptó. Dice que comenzaron y vino la doncella, todos los trucos sabidos y por haber hizo esta doncella para poder seducir al hijo. Pasó un tiempo y al pasar este tiempo dice que presentó el reporte y le dijo, vaya rey, aquí está lo que tu hijo, yo le dije que hiciera, todo esto, revés y derecho, un informe completo, y tu hijo no falló. Excelente, traigan. Y dice que lo mandaron a llamar y adivinen qué, ¿quién le abrió la puerta? Le abrió la puerta a la doncella. Y la doncella le dijo, entra, que tu padre te tiene el premio. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. ¿Quién creen que es la doncella? La doncella es el Satán. Es aquella que nos seduce durante todo un año, pero si venimos nosotros, y curiosamente, ¿saben cuál es el aspecto más interesante de esta doncella? Que la doncella misma nos dice, no hombre, rebelate contra el rey, dale golpe de estado y vos vas a ser el dueño del reino. O sea, nos intenta convencer que si hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a ser buenos. Y curiosamente, cuando fallamos, esta misma doncella nos acusa. O sea, ¿y cuál es la doncella? ¿Cuál es esa parte? Esa es la parte de la inclinación al mal. Pero como nosotros tenemos la costumbre o se nos ha enseñado a luchar con la inclinación al mal, nos seduce y comenzamos a hacer, como dice la canción, va, living la vida loca, comenzamos a hacer las cosas como nosotros creemos. Y curiosamente, si nosotros vemos en este tiempo, que es el mes de Elul, todo está conectado. La palabra Elul, si usted se fija, tiene dos letras lamed, ¿sí? Y en el Shema dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Y si nosotros ponemos las dos lamed, uno en el sentido que va y la otra en el sentido contrario, vamos a darnos cuenta que forma un corazón. ¿Y que nos dice?
que nosotros tenemos la capacidad o debemos amar al Creador, no solo con nuestros aspectos positivos, sino también con nuestros aspectos negativos. ¿Y cómo nos presentamos en Rosh Hashanah? Completos. Por eso es Yom HaZikaron, el día de recuerdo. Me recuerdo de todo aquello que yo hice, tanto con el aspecto positivo, con el aspecto negativo. Porque a la hora de presentarme, la doncella no tiene con qué decir, no, si él es un mentiroso, no, si yo ya lo sé. Ah, él, no, él dejó de hacer ciertas cosas, sí, yo ya lo sé, yo ya lo hice. Por eso es importante Rosh Hashanah. ¿Y por qué Rosh Hashanah? ¿Por qué cabeza? Porque es cabeza de año. Pero más allá, Rosh, que viene de cabeza, nos habla de que nosotros con nuestra cabeza, con nuestro sentido de conciencia, formamos nuestro año. Es a través de mis pensamientos, y no hablo de pensamientos positivos, solo que, qué bonito, el otro año va a ser bonito. No, hablamos del aspecto de el tipo de pensamiento que yo voy a generar de conciencia semilla para el siguiente año. Por eso, este séptimo mes, si usted se fija, número 7, que tiene que ver con Shelen, con plenitud, con completo, nos habla de que yo tengo la capacidad de ser completo y manifestar esa con plenitud a partir de el séptimo. ¿Por qué? Porque ya trabajé mis emociones, ya trabajé mis pensamientos, ya trabajé mi actuar. ¿A dónde tomo conciencia? Todo el tiempo. ¿A dónde lo manifiesto? En Rosh Hashanah. Y no estoy hablando del sentido de que si somos buenos o somos malos. Tomo conciencia de mi ser para hacer las cosas. ¿Sí? Y ojo más, va un poquito más allá. No solo hablamos de que vamos a pedir, porque muchas veces, si se fijan, en una de las parashat, la que creo que fue la semana pasada, creo que fue en Exavín, nos dice, escoge el bien, la vida y la bendición. ¿Y por qué lo dice? Porque siempre se repite todos los años esas tres palabras. Porque no escogemos el bien, no escogemos la vida y no escogemos la bendición. Por eso es que siempre se tocan esos temas. Y tal vez unas palabras claves o unas pautas para poder manifestar o estar completado que tal vez nos podrían ayudar. La primera palabra es la palabra ser responsable. ¿Por qué responsable? Porque tengo la capacidad de responder a todo lo que se va a manifestar a partir, porque ahorita estamos como en la antesala esperando el juicio, a partir de ahí en adelante, la capacidad de responder de lo que me venga. Eso es ser responsable, no se trata de que, no, yo no quiero que me pasen cosas malas. Si el mismo Job lo dice, recibiremos del Señor lo bueno y no lo malo. No, quiere decir que la parte de ser responsable es que yo voy a tener la capacidad de poder responder a lo que se me presenta. Por eso es que pido un año nuevo. No pido simplemente un año bueno y dulce, sino que pido un año donde yo pueda responder, manifestar realmente que estoy elevando mi nivel de conciencia, manifestar de que yo estoy aprendiendo cada día más. Siguiente palabra es la capacidad de ser una persona exitoso. Ojo, no hablo de dinero, hablo de que lo que yo haga sea un constante crecimiento. Y curiosamente, los sabios de Israel dicen que una bendición no es un objeto. Una bendición es que sí, ok, pude aprender algo. El siguiente año tengo que aprender ese algo con algo más. Ese es un éxito. Aumentar a mi conocimiento, más conocimiento. Aumentar a mi grado de compromiso, más compromiso. Ese es un éxito. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy creciendo. La siguiente palabra es ser una persona, y tal vez se va a escuchar un poquito comercial, pero ser una persona próspera, en el sentido de que tengo yo la capacidad de moldear mi realidad. Pero ojo, ser próspero no implica tener cosas. Hay una anécdota
donde menciona que había una persona, un sabio le dijo a su discípulo, quiero que vayas donde está el sabio y quiero que le preguntes cómo es vivir en la carencia. Y dice que este joven se fue a buscar al otro sabio, llegó al pueblo, encontró al sabio y encontró que vivía en una casa que se estaba cayendo, el techo tenía hoyos, el piso también, la puerta se estaba cayendo y le dijo, mire, vengo de parte de mi maestro y mi maestro quiere que le pregunte a usted cómo es vivir en carencia. Y dice que se sentó el sabio y comenzó a meditarlo. Dice, no sé qué es eso. Y se quedó viendo el joven todo lo que estaba. ¿Por qué? Porque ¿quién es sabio? Aquel que aprende a vivir con lo que tiene. Eso es ser una persona próspera. Una persona próspera aprende a aprovechar lo que tiene y lo maximiza, es feliz con ello. No quiere decir que se va a conformar, quiere decir que, ok, esto tengo, estos dones me han dado, pongámoslos en marcha. La siguiente palabra es ser espiritual. Y ser espiritual no implica que vamos a pasar aquí estudiando con Juan. Juan nos va a decir, va, vamos a estudiar lunes, vamos a estudiar martes, vamos a estudiar miércoles. Total que nos vamos a aburrir tal vez, sino que vamos a poner en práctica, comenzar a practicar el mandamiento tal vez más difícil que es de practicar. Amar al prójimo como a mí mismo. Eso es ser espiritual. Comenzar a crecer yo o comenzar a amarme o a ser completo yo para comenzar a amar a los demás. Y eso implica que va a haber grandes retos. Eso es ser espiritual. Comenzar a ver, a bendecir lo que se nos da. Comenzar a, como platicaba con una amiga un día de estos, comenzar a ver a Dios en todo. Job lo dice y lo acaba de mencionar, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Ser una persona equilibrada también es algo que podemos aprender en este Rosh Hashanah. Aprender a ver que las cosas siempre se van a manifestar, siempre va a haber algo que se nos va a retar. Y por lo último, ser una persona poderosa. ¿Por qué poderosa? No hablamos de poder de dinero, no hablamos de poder adquisitivo, sino que hablamos la capacidad de poder, la misma palabra lo dice, poder hacer las cosas. Si yo lucho con mi carácter, pues ese va a ser, yo voy a poder luchar. Que mi compromiso, digo, no, es que hoy no pude terminar mi estudio de las 54 para shot, pues el otro año lo vamos a hacer. Un compromiso, voy a tener la capacidad de poder hacer. Y muchas veces se nos vende Rosh Hashanah como una festividad simplemente netamente judía, y no es así. Lo dije al principio. Es juzgada la humanidad. Es juzgado todo el mundo. Que todo el mundo no se percate de eso, no quiere decir que no pase. Quiere decir que siempre va a pasar. ¿Quiénes pueden abrazar o la bendición de este Rosh Hashanah? Aquellos que toman conciencia de que va a pasar algo. Por eso, yo siento que es importante todo esto. Yo creo que con esto me voy despidiendo. No sé si van a haber preguntas a lo que se ha expuesto. Muchas gracias, David, por toda esa exposición, por toda esta información. Bueno, nos has hablado un poco de Alajot, de historia, un poco de las costumbres, así que te agradecemos muchísimo toda esta exposición. Y bueno, yo imagino que hay preguntas de los que están ahí. Pueden abrir sus micrófonos. A ver, mira, no sé qué pasó, me Hola. falló esta cosa. Yo quería dejar esto para que todos nos o sea, se viera solamente David, pero algo me falló, al final me vi yo también. Eh, bueno, así que está abierto para que hagan preguntas y ahí está David para que nos conteste las preguntas y nos siga compartiendo un poco más. ¿Quién quiere preguntar? Hola a todos. Primero que todo, que el Eterno nos permite que nos permita que nos acordemos de todo lo que, lo que nos pueda perdonar. Y por otra parte, o sea, como que quedé un poco
en la duda porque entiendo que uno tiene o va a poder tener la posibilidad de pedir perdón por las cosas que hizo el año que pasó, pero no quedé muy clara en lo que correspondía al año que venía. Ah, ok. Como que no sé, quizás mi mente está muy básica todavía, Vale. no logro entender eso. Am, ¿Cómo lo explico? En el sentido de que viene y nosotros presentamos nuestro documento. Esto es, en Ya. base a esto, tú presentas tus documentos, eres honesta con el creador y dices, esto hice. Y es como que le digas al declararte culpable ¿Mm? o al ser honesta, viene y se dice lo que nosotros llamamos Dios, dice, ah, ok, ella fue honesta. Ella ha reconocido que no hizo las cosas como debería. Entonces, démosle un año más para que pueda corregir Ya. las cosas que no hizo. Y no hablamos simplemente de que se hicimos algo mal, sino que hablamos del aspecto de que, o sea, no completé lo que tenía que hacer. En Mm, algunos aspectos fui como, el término que aquí se dice, fui haragana. Tuve la oportunidad de estudiar las parashot porque tengo un maestro, tengo mm, literatura, sé dónde puedo encontrarlo, pero no lo hice, pero soy honesto, es decir, no lo hice. No, no lo hice porque no quise hacerlo. O sea, va a parecer feo, va a parecer que como que yo me estoy excusando. No, no lo hice porque no quisimos, claro. porque sí hay tiempo. Entonces viene y dice el creador, ah, ok, no lo hizo porque no quiso, está siendo sincera. Entonces demos la oportunidad para que nazca ese deseo de querer hacerlo. Démosle un Mm, año más. Ah, ya. no fui amable con mis padres. Ah, démosle una oportunidad más. Entonces, te voy a otorgar la licencia. Es como este juez que les comento de los videos de YouTube. Viene una muchacha y le dice, tiene una cuota de $500 en multas. Sí, juez, es cierto. Pero mi hijo murió, no he podido cobrar. Si voy y me estaciono en doble fila es porque me están pidiendo documentos, no entienden que mi hijo está muerto. Yo estoy tratando de querer hacer las cosas bien y a mí no me liberan el dinero, no tengo pensión, no tengo trabajo, no tengo cómo pagar. ¿Y cómo lo está haciendo? La gente me está ayudando. Y viene el juez en ese video y le dice, ok, va a pagar la fianza de $30. Viene la mujer todavía enfrente del juez, saca sus únicos 2 billetes y le dice, pero tiene para el dinero. No, esto es lo único que tengo. Viene el juez y le dice, no, olvídelo, la corte le va a pagar todo. Pero ella no ocultó lo que no había hecho, al Sí. contrario, fue honesto. Pero ahí viene Ya. el que les comentó Génesis, capítulo 3. Viene Dios y pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Y es ser honesto con uno mismo, que es lo que cuesta en este Rosh Hashanah. Porque creemos que si me justifico me van a perdonar algo. No, si me justifico ya lo saben todo. Sí. No hay nada oculto debajo del cielo, dice Eclesiastés. Ya se sabe todo. La pregunta es que si yo voy a creer que si voy a engañar el sistema. No se engañe. Claro. Es Ya mi lo comentario. entiendo. Gracias. ¿Más preguntas? Suelten nomás. Vamos, suelten. Fabricio, Daphne, hasta que se le sale una pregunta. Lucy o Susana. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. escuchamos. Hola, yo quería preguntar, ¿qué pasa con dentro de todo esto que explicaba, qué pasa con las personas que desconocen de estas fechas? ¿Qué pasa con las personas que no piden perdón, que no se arrepienten, que no hacen tikkun, pero que sí igual llevan en su corazón al Eterno? ¿Cómo les viene el año a ellos? ¿Cómo les viene la vida, las posibilidades de rectificar? Es que ahí viene la cuestión. Como son festividades que se dan
de forma circular, podríamos decir, o espiral, la energía se manifiesta y siempre se da una oportunidad de manifestar. Estudiando un poquito sobre la festividad de Hanukkah, me di cuenta de que todavía nos dice, y esta festividad se hace para que aquellas personas que no hicieron su Rosh Hashanah puedan hacerlo. O sea, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento, de hacer conexión. El problema es que yo no tome, llega un punto donde yo no me creo. Inclusive, curiosamente viene y en todo el Humash o en la Torah se dice que el pueblo se va a alejar. O sea, ya se sabe que hay personas que no lo van a alejar. Inclusive cuando se hace la festividad de Sukkot, que son las 4 especies, dicen que el último que no tiene sabor ni olor representa a aquel pueblo que nada que ver. Pero inclusive ese pueblo, y ahí viene lo bonito de esa festividad, ese pueblo que nada, que no tiene compromiso, no le interesa, por aquel pueblo que sí estudia, que sí practica, que sí solo estudia o que sí solo practica, por ellos alcanzan cierto grado de salvación. ¿Por qué? Porque implica de nosotros rogar por ellos, si ellos no quieren. Porque si usted se fija, si vamos a la parasha de Noah, Noah tuvo 200 años para hablar, pero no lo hizo. Pero si vamos a Abraham, creo que en el capítulo cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, que viene Abraham, comienza a pedir por ellos. Mira, Señor, por ellos, dale otra oportunidad. O sea, el grado de misericordia implica no solo porque ellos sepan lo que nosotros sabemos. Y como dije, uno de los niveles más grandes de alcanzar la espiritualidad es poner en práctica ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarlo no implica simplemente hacer algo por él físicamente. Implica el grado de cómo yo voy a interceder por ellos. No todos aceptan esto, pero el juicio se da. Entonces, me toca a mí que yo sé poder hacer algo. Pedir misericordia por ellos. Señor, mira, si van a haber 50, por los 50 no los voy a destruir. Ah, ok. Hay un grado de misericordia que yo soy tocado para ellos. ¿Te quedó claro, Susana? Sí, gracias, que me cuesta encontrar el micrófono, se me pierde. Muchas gracias, sí. ¿Quién quiere preguntar? Adelante. No estén tímidos, ustedes son preguntones a veces. Bueno, generalmente están muy preguntones cuando tenemos clases de preguntas y respuestas. Hemos estado hasta 2 horas y media Bueno, en la clase, así que suéltense, suéltense. yo no es que no tenga preguntas, lo que pasa es que pues todas estas cuestiones para mí son muy nuevas, entonces todo es información y la verdad no alcanzo ni a tener preguntas, pero hay cosas que me resonaron bastante y evidentemente si estamos hablando con Hashem, yo entiendo que tenemos que ser brutalmente honestos. Esa palabra a mí me quedó muy grabada y también lo que mencionaba David. A mí me gusta mucho el precepto de amar al prójimo. Entendemos que para amar al prójimo tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, para estar, por ser completos, como dice él. Y como es el día del perdón, yo entiendo que también para ir a pedir perdón, así como empezamos por amarnos a nosotros mismos, también tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos. Y una cuestión que sí es esto sí, no lo sé, pero sabemos que en el universo existen leyes, que por decir la ley de la causa y efecto. Entonces, em, y estabas tú hablando en términos muy legales y así, me da curiosidad saber, porque yo soy nueva en esto y yo no conozco mucho. Si Si por decir, yo cometo una infracción o algo
y es mi momento de ir a presentarme, me lleva el fiscal, me está acusando. Y entonces yo he por ahí visto que en estos días también se hacen muchos actos de bondad, se da acá, pues uno trata de elevarse a otro nivel de conciencia. Es para hablar en los mismos términos, ¿hay algún atenuante, por decirlo así, que me sea tomado en cuenta esas, o para qué se hacen ese tipo de obras? Porque evidentemente lo que yo haya hecho, pues tengo que responder por ello. Pero sí me rebajan por ahí la condena, por decirlo así, si he hecho cosas buenas. Es que lo que se entiende realmente como Rosh Hashanah, como día de juicio, es el hecho de que ya se sabe todo, ¿sí? La pregunta es, no es un juicio para condenarme, ya, es un juicio para que yo sea honesto conmigo mismo, como yo trabajé o dejé de trabajar en mí, no en el prójimo. Sí está la misbot, que lo que es los actos de misericordia, la sedacá, reducen, atenuan, pero tarde o temprano voy a responder. Ojo, no hablamos de términos de castigo, porque eso es bien diferente. Sabemos, como se mencionó, la ley de causa y efecto, a toda acción hay una reacción, igual o inversa. Son leyes universales, son leyes que se manifiestan, pero aquí viene lo curioso. Los sabios dicen que el creador siempre pone la balanza del lado de la misericordia para nosotros. Siempre, siempre hace como esa inclinación, pero depende del grado de honestidad de nosotros. ¿Sí? Porque no es que lo vamos a sobornar, no existe eso. Es el lado de, ok, voy a ser honesto, pero no voy a esperar un beneficio porque voy a ser honesto. ¿Sí? No tengo que ser honesto porque eso se me demanda. Ser honesto, y en base a eso viene el año que viene, que va a continuar el 5784, ¿sí? Que se me va a otorgar para hacer las cosas diferentes, porque aquí viene lo curioso. Entendemos que el año del ciclo es un momento repetitivo. Quiere decir que en cierta época va a volver a ponerse la situación con otra persona, tal vez no igual, pero tengo que yo estar consciente de que se va a repetir, y en vista como yo lo viva, va a demostrar si yo corregí por lo que pedí, la extensión de año, o si yo voy a hacer exactamente lo mismo. Por eso es que muchas veces tenemos ese efecto de que no estoy, ya sentí que lo he pasado, pero es por eso mismo, porque me dan la oportunidad de hacer la corrección necesaria. Y hay una cuestión también, por ahí leí que obvio, este es el día en que los justos esperan ser inscritos y sellados en el libro de la vida, que se abren 3 libros. En este día está el de los malvados, por decirlo así, que están inscritos en el libro de la no vida, y están los intermedios que tienen que esperar hasta Yom Kippur. Yom Kippur. Ajá. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Vaya, eso es más que todo el aspecto de las costumbres más que todo judías, que se abren los libros, el libro de los totalmente justos, el libro de los intermedios, el libro de los totalmente malvados o de los rasha. Si nosotros nos vemos, en el caso de nosotros, como lo dice el hasidismo, nosotros somos Benoni. Ahí viene, y eso es, creo que la oportunidad más maravillosa para nosotros. ¿Por qué? Porque un justo, un totalmente justo, es como que presentemos una página en blanco. Nunca han hecho nada, no tienen nada que arrepentirse. O sea, ni tan siquiera tienen, se va a escuchar feo, el sabor de caerse. ¿Y ¿De si, qué se van a y si habrá alguien que sea totalmente justo? Porque, bueno, todos sabemos que dicen, justo solo hay uno. solo Dios? Sí, pero
mire, si lo tomamos y si vamos un poquito más allá de la mística, vamos a meternos un poquito más en camisa de once varas, como decimos aquí. Se dice que cuando Adán pecó, el alma de Adán se dividió en 3 porciones. Las almas, una porción del torso para arriba, son aquellas almas que nunca han pecado, que descienden, que no vienen a corregir nada, que son aquellas que vienen a enseñar, son las totalmente justas, que vienen y usted no entiende qué están haciendo aquí porque ven el mundo de una manera totalmente diferente. Está del torso hacia las piernas, digo que más o menos las rodillas, son aquellas almas que somos nosotros, que venimos, que corregimos, que aprendemos, que caemos, que nos levantamos, que como dice el proverbio, que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse, inclusive va más allá que dice que el postrer estado de aquellos que se han caído y se han arrepentido es mejor que aquellos que no se han hecho nada, y están aquellos que su función, y vamos a hablar de funcionalidad, su función es hacer totalmente lo malo. ¿Por qué? Porque esa es su función. ¿Sí? A nosotros se nos dio la función de poder corregir las cosas. Aquellos tienen la función de venir a enseñarnos algo. Y aquellos que totalmente vienen y son como esa prueba para nosotros para decir, pero mire, ¿cómo es que le va bien si es malo, si es un rasha? Pero así está concebido. O sea, eso no quiere decir que no va a tener sus niveles de plenitud monetaria o por lo que hagan, porque todo está decretado y todos son parte del cuerpo de la dama. Todos tienen un propósito por el cual está. A nosotros nos corresponde velar por nosotros. Inclusive hay un libro en el hasidismo, que es el libro del Tania, que se le conoce como el libro de los intermedios. ¿Por qué? Porque somos aquellos que a veces sí, a veces no, a veces hacemos las cosas bien, a veces no. No siempre, como dice, hay una película mexicana que dice que Dios sabe que tengo que amar a mi prójimo, pero los vagabundos no son mi prójimo. Y muchas veces actuamos igual nosotros. Dios sabe que tengo que amar al prójimo, pero estos prójimos no se dejan amar y prueban mi fe y me dan ganas de mandarlos con el Creador para que ya no sigan haciendo nada. Pero esa es la oportunidad de nosotros. O sea, cada día se nos da la oportunidad de poder manifestar, de poder cambiar, de poder crecer, de poder mejorar. Y a veces son situaciones tan pequeñas como pueden ser situaciones totalmente grandes. Y a veces el trabajo de nosotros es salirnos y convertirnos en esa oveja negra de la familia que vamos a hacer las cosas diferentes. Y se nos van a ver raros, porque nos van a ver raros. Vos pensás otras cosas raras, y es cierto, eso se trata, de cambiar, de ver las cosas diferentes, de trabajar en nosotros mismos, de corregir las cosas que se nos han enseñado que así son, pero como en la Torah no son así, no es como nos pintan que deben de ser siempre. Y si tocamos el aspecto de la mística, es totalmente otra revolución. O sea, amar al prójimo como a mí mismo implica que yo debo ser una persona completa, equilibrada, que debo conocer mis tonos blancos y mis tonos grises y mis tonos oscuros. Ah, voy a enterrar las partes oscuras, no, si esa parte debo venir y dicen que si no la domo, me van a terminar dominando, se domestica y la hago para hacer mis votos, hacer mandamientos, pero venimos y más allá y es el hecho de que cuando lo acepto y acepto que es parte de mí, soy una persona realmente libre, soy una persona realmente perdonada, porque no va a haber alguien que me diga, no, si David hizo esto, no, si yo ya lo sé que lo hice. ¿Por qué me van a andar acusando de algo que yo ya acepté? Ah, no, es que Juan tiene sus secretos. Es decir, él ya sabe, él ya lo aceptó. ¿Por qué creen que tiene ahí la cara toda tranquila? ¿Por qué? Porque él ya aceptó sus matices. Es eso, viene y nadie nos va a poder acusar de algo que nosotros ya sabemos. Por eso es ser brutalmente honestos, aceptar todo lo que yo soy y ir corrigiéndolo. No solo es aceptarlo, corregirlo. Y en la medida que voy corrigiéndolo, voy creciendo, voy conectando.
no solo conmigo mismo, sino que soy capaz de ver al prójimo como a mí mismo. ¿Con qué? Con defectos y con virtudes, con oportunidades de crecer, como también oportunidades de decrecer, así como yo, porque todos tenemos la misma capacidad, tanto de poder ascender en un día y el día siguiente tenemos la misma capacidad de subir como de bajar, todos los días. Y hay algo bien interesante que me llamaba la atención. Hay una parte, hay uno de los sacrificios que menciona Levítico, es el sacrificio de paz. Y ese sacrificio de paz es sacrificio de grano. Pero se menciona que ese sacrificio no debo presentarlo si yo estoy peleado con alguien. Debo tener la suficiente paz con todo el mundo o tener la conciencia de que estoy haciendo mi mejor trabajo para poder presentar ese sacrificio de paz. Y el fruto, el grano, ¿qué es? Mi propia vida. Todo lo que yo voy cosechando, todo lo que va a rendir fruto al 100 por 1, como lo queramos ver. Eso es lo que yo podría decir. Muy, muy claras tus explicaciones de verdad y muy inspiradoras. Yo creo que ya le di como que ya le di forma a lo que es esta celebración porque son nuevas para mí. Y entonces no es precisamente que sea el juicio final o algo, sino que es como una oportunidad de iniciar el año con una apertura de conciencia. O sea, se te da esa oportunidad de trabajar en tu tikkun, de tomar conciencia, de expandirla y de ser honesto contigo mismo. Y de también hacerte como un plan de crecimiento. O sea, ¿qué voy a hacer el próximo año para elevar mi conciencia, para tener crecimiento y también hacer un recuento de los años, de qué fue lo que hice este año o no hice nada? Pues eso entendí, muchas gracias y me quedó muy claro. Por mi parte son las preguntas que tenía y muy amable por tu presentación. Hola, Gracias, tengo David. una pregunta. Dale, dale. Yo tengo otra, no se olviden de mí. Después. Escuchamos Ya, a te Adam. cedo si quieres. Si quieres preguntar nomás, si no se te olvida. ¿Ah? Ya. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia la liturgia, si se puede decir así, de la festividad como tal. Quiero saber cuál es la importancia, si es que va entrelazado, va de la mano, o es más un estado de conciencia para ese día, o es realmente algo necesario, o sea, no sé, tanto así como decir la granada, eh, o es más que un estado de conciencia de uno en el interior de uno, de una ¿cómo se puede decir? Introspección, eso, una introspección de uno hacia nuestro corazón, y porque creo que también eso influye mucho, por ejemplo, las personas que aún no han llegado a esto de conocer el judaísmo. Me retrocedo un poco la pregunta de Susana, porque es igual también teníamos esa duda nosotros, con Fabricio, pero ya la respondió, pero igual va enfocada como a eso, en cuanto a la liturgia, o, o el estado de conciencia de tal festividad. Ok, en ese sentido, yo no sé cuántos tienen ascendencia judía aquí, ninguno. Ok, eso creo que es parte del punto de partida. Nosotros como tales, ojo, no estamos obligados a cumplir exactamente todo el requisito. ¿Por qué? Número uno, porque no estamos en Israel. Y conseguir todos los elementos para hacer la liturgia como se debe es bien difícil en todas las comunidades. Si vamos a conseguir granada, si me preguntan en mi país, en mi país las granadas salieron en abril. ¿Cómo consigo granadas ahorita? No hay granadas, ¿sí? Entonces, la invitación que se nos hace a nosotros es hacer el mayor esfuerzo posible de hacer lo mejor que podamos para poder celebrar con los elementos que tengamos, ¿sí? Y es cierto, cada elemento tiene
un simbolismo. Eso es, sí, es cierto, pero también se da la salvedad que nosotros no tenemos la capacidad de tener todos los elementos necesarios para hacer el ritual como tal. Pero entonces no lo hago. No, si usted está en su conciencia hacerlo, se hace con todo lo que yo tenga, con todo lo que yo pueda conseguir. ¿Por qué? Porque el hecho que yo no lo tenga y no me sea como obligación a mí hacerlo, pero aún así lo hago, se genera en nosotros mayor mérito. ¿Por qué? Porque el mérito es que estamos haciendo el esfuerzo de conectar más con Dios, con todo lo que nosotros tenemos, para poder hacer las cosas bien. ¿Sí? Porque si vamos a la Agadá, se le llama ritual que se hace en Rosh Hashanah, todo tiene su oración, todo tiene su bendición, todo tiene su momento de comer, y es importante el paso que se hace. ¿Por qué? Porque cada bendición es una conexión que se va haciendo. Inclusive, si voy más allá, cada oración tiene una meditación. O sea, así de complicado es. Pero si vamos al aspecto litúrgico, hay gente, y se los puedo asegurar, hay gente que simplemente lo hace. Bueno, vamos a celebrar Rosh Hashanah. Y hace, tiene todos los elementos bonitos, pero no hay una conexión en querer hacer. Pero si venimos nosotros y queremos conseguir los dátiles, las manzanas, la miel, creo que van, no me acuerdo, el pescado, todo eso, el vino, las granadas, y comienzo a hacer el procedimiento y hago mi mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso me va a generar una conexión, no solo con mi Israel, si vamos a entrar en ese sentido, mi Israel espiritual, que es mi estado de conciencia, lo hago, ¿sí? Y eso me genera mayor conexión. Si entro con esa actitud, pero si entro con la actitud de que, ok, hagámoslo como salga. O sea, no se puede. Si voy a hacer el compromiso de hacerlo lo mejor posible, lo hago. Con el estado de conciencia de que eso me va a acercar más. ¿Sí? Pero no implica que no voy a tomar las cosas a la ligera. No implica que no voy a tener el compromiso de no hacerlo. Porque si me comprometo a hacer litúrgicamente, debo entender de que hay un compromiso y hay una conexión espiritual. ¿Sí? Todo lo que yo hago debe tener el sentido de una conexión espiritual, de que al hacerlo estoy conectándome y estoy creciendo y acercándome más a Dios. Siempre, toda festividad, ya sea Shabbat, ya sea Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo. ¿Sí? Sí, me queda claro, porque creo que muchas veces uno como mujer de repente se aflige al decir, oh, vamos a hacer la festividad, pero no tengo esto, no encuentro esto otro, la mesa no está 100% perfecta, y claro, es importante saber que va más allá de la granada y del pescado, sino del corazón que uno tenga, de la intención con la que uno llega a esa mesa de festividad. Entonces, igual es importante para que uno así esté tranquila de que hizo su mejor esfuerzo. Y hay una cuestión, y hay un detalle, y eso es anécdota. Hubo una persona que quiso celebrar Pesach y lo quiso celebrar tan perfecto, pero vino y tuvo una situación que se equivocaron en un detalle y se friquearon. ¿Por qué? Porque viene la cuestión. El problema del rigor, que si yo soy muy riguroso conmigo, me juzgo al punto de que ya no lo hago bien, porque estoy siendo demasiado riguroso. Siempre tengo que tener el equilibrio, tanto bondad en la disposición de hacerlo, como el rigor en la medida que sea posible para poder hacerlo. ¿Sí? Perfección no quiere decir que no nos equivoquemos. Perfección implica que lo vamos a hacer de la mejor manera, tratando de conectar de la mejor manera en todo lo que hagamos, en todo lo que tenemos, siempre teniendo la conciencia que no es por cumplir un ritualismo, sino por el hecho de que yo quiero conectarme más con el Creador. ¿Sí?
esta situación que comentaban, Muchas igual gracias. involucra honestidad también, pues. Porque al estar preparando o al estar pensando una semana antes, esta festividad, y cada uno sabe las condiciones en las que se encuentra, si puede o no, qué hacer, con qué cuenta para hacerlo, y llega el momento, no sé, puede haber un descuido, puede haber un olvido, pueden influir muchas cosas, y también ¿dónde nos vamos a poder esconder? Decir, oh, eterno, no pude, siendo que, por eso digo, honestidad hasta en eso, porque no hay lugar donde podamos escondernos y mentir, digamos, y decir, oh, tuve la intención de hacer esto, pero al final hice esto. Y en cuanto a con lo que uno cuente o no, claramente, bueno, esto ya más o menos siempre lo he entendido, que cuenta mucho la intención del corazón. Es la intención del corazón, es lo que te empuja a prepararte con tiempo, y como dice la Dafne, sí, para las mujeres siempre es muy importante los detalles. Nosotros nos preocupamos de leer si una servilletita, si otro servicio, si otra copita, si, porque de fondo es parte de nuestra esencia, los detalles, pero claramente si la situación nos lo permite, ¿quién más que el Eterno tiene la claridad de cuál fue la intención de nuestro corazón? Estoy súper de acuerdo, me queda súper claro. Ahora yo puedo hacer mi pregunta. Sí, sí. Sí, Es sí, que a adelante, mí yo dale. soy muy cabeza de pollo, se me va a olvidar. Yo quería saber, bueno, si existe la forma de que tengamos, de que podamos enterarnos de qué pasa con las personas que nosotros, porque nosotros vamos a pedir perdón, ¿verdad? Vamos a Sí. ser sinceros, vamos a ser honestos, vamos a pedir perdón. Porque así como pudimos haber aplastado una hormiguita con el auto, o atropellado a un perrito, o haberle hecho daño a un compañero de trabajo, o no sé, un amigo, o una persona cercana, ¿qué pasa? Yo cometo todos estos errores, yo me equivoco, yo no sé, saco deducciones, tomo malas decisiones. Bueno, estoy hablando solo de las cosas por las que tendríamos que disculparnos y pedir perdón. En general uno hace cosas buenas y cosas malas, pero por este tipo de cosas de las que estamos hablando, hay personas que salen lastimadas en el camino, hay personas que salen heridas, hay personas que se ofenden, que se sienten mal. ¿Hay alguna especie de bálsamo, algo que alivie las almas de esas personas, independiente de que nosotros hagamos o no hagamos algo para rectificar esto? ¿Hay desciende de alguna manera algo que alivia a esas personas que reciben esta injusticia? ¿Existe una justicia con esas personas? Creo que me podría repetir porque hubo un momento donde se trabó, entonces me quedé. Oye, era súper elaborada la pregunta. Voy de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Sin tanta decoración, mi pregunta es, si existe alguna reparación, yo dije la palabra bálsamo, pensando en algo que aliviane el dolor de las personas a las que nosotros le hemos causado algún daño, por error, sin querer o queriendo, a las personas que salen lastimadas de estas situaciones, de estos errores. Algo, yo dije, desciende, porque pienso que debería ser algo como divino, algo que a esas personas les alivie eso que nosotros hemos provocado, independiente de si nosotros hacemos o no ticum. ¿Qué pasa con esa gente? Con esas personas que nosotros lastimamos, que herimos sin querer o con querer. ¿Hay algún alivio? ¿El Eterno les regala al, un alivio o a un acto de justicia para ellos? Ah, vaya, le voy a responder de dos maneras. Hay una cuestión. Si usted hizo algo, ¿de quién es responsabilidad de aceptar las consecuencias? Suya. Si usted sabe que hizo algo, ¿quién tiene que ir a pedir perdón? Pero ahí va el problema, que si las personas no son suficientemente maduras, hay personas que si usted les pide perdón, utilizan eso como capacidad de tener algo sobre usted, ¿sí?
y van a tomar como que si yo vengo, agarro una taza, la rompo y van a decir, arreglalo, quiero que lo arregles. O sea, ese es el problema, que a quién vengo yo y le voy a pedir perdón, ¿sí? Y si la persona tiene la capacidad de aceptar eso, número uno. Número dos, que si yo voy a tener la suficiente madurez de ir y pedir perdón. Es que es lo más complicado, porque ser honesto implica que yo me equivoqué. Por darle un ejemplo, yo traté mal a mis hijos. ¿Cuál es normalmente eso? No es que mis hijos se portan mal y nunca voy a admitir que me voy a equivocar. Uy, pero vengo yo y si soy una persona y hablo con mis hijos, miren hijos, esta situación es así, yo me equivoqué. ¿Sí? El trabajo es, y inclusive para desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, se tiene esa costumbre que se dice, si a alguna persona vengo, yo le he fallado con palabras, con hechos, pido perdón. Ok, eso es general. Eso es muy general. Pero si vengo yo y sé a conciencia que yo le fallé a alguien, inclusive en la película de los Buspicín aparece que dice, mira, tenés que estar, inclusive los sabios lo dicen en sus libros, tenés que tener la seguridad de que si una persona le hiciste, le fallaste, tenés que tener la seguridad de que esa persona te perdonó. Por eso se mira en una parte de la película que, mira, me has perdonado, sí te he perdonado, ¿estás seguro que me has perdonado? Sí, estoy seguro, pero ¿estás seguro que no te debo nada? Sí, pero ojo, estamos hablando de dos personas que eran, en este caso eran rabinos. Hablamos de que estaban en un nivel casi iguales. Pero si vengo yo y le voy a pedir a alguien que no está elevado de conciencia y la persona ni cuenta se dio de lo que yo hice, ¿qué cree que va a ayudar en eso? ¿Le va a ayudar a crecer o le va a ayudar a que se aleje más? Ahí tiene que haber mucho sentido común. La justicia, Claro. si vengo yo y pongo la justicia divina, lo voy a poner aquí y le pongo más allá. La justicia divina va a hacer que si usted tiene la intención de pedirle perdón a la persona, se la va a poner enfrente. Así de sencillo. Se le va a dar en estos días de, ok, yo sé que a tal persona, e inclusive usted puede tenerla a la par ahorita, vive en su misma casa y usted lo mire todos los días. ¿Cuál va a ser su nivel de conciencia? Si usted lo sabe. O sea, todo es cuestión de perspectiva. El A ver, bálsamo, ¿Puedo? ¿me Disculpen, permite discúlpeme, ¿puedo? una pequeña quiero intervención? agregar. Yo primero, Vale. Moritz, Pero luego tú me necesito, corriges. Yo lo que quiero, pasa es que al final creo que quizás se malentendió mi pregunta o yo no la supe explicar, pero ¿Ok? yo hablaba que, no sé, las palabras con Rupert Moré, por ejemplo, de la dualidad, en todo sentido. Existen siempre dos caras de la moneda. Y claro, yo creo que mi pregunta fue quizás mal hecha, pero mi pregunta era si paralelamente a lo que yo pueda hacer con mis palabras, con la intención de mi corazón de disculparme, existen personas que son dañadas, que son lastimadas o que son heridas. ¿Qué ocurre con esas personas? Mi pregunta era, ¿existe eh, algo que les compense independiente de mí, el Eterno les regala, y por eso yo hablaba de bálsamo, pero quizás fue mal, les regala algún bienestar, alguna cosa que repare lo que yo hice, porque claro, independiente, por eso lo dije, independiente y paralelamente. O sea, yo puedo disculparme y todo, pero ¿qué ocurre con esas personas cuando están siendo lastimadas, cuando están siendo heridas, cuando están siendo mal juzgadas o todas las injusticias que podamos cometer sabiendo o no sabiendo? Es que lo que pasa es que por eso digo, yo puedo hacer una cosa, pero existe algo paralelo que el Eterno repare, un regalo a esas personas, que no tenga que ver conmigo, con lo que yo haga. Voy ahora ahora sí puedo responder todas sus preguntas. a ver, Oye, si Susana, me que permiten tengo, una intervención, yo quiero decir igual algo quería que intervenir, pero me voy a Escuchemos esperar. a he dicho Lucia. muchas veces.
las almas, antes de venir, ya tienen un contrato pactado, ya saben lo que van a pasar, ya saben que hay ciertas situaciones que van a vivir con determinada persona. Entonces, eso ya está establecido. Pero a lo que venimos nosotros es a rectificar nuestro propio ticún y ellos se van a encargar del suyo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento desde el corazón, desde lo profundo de tu corazón, es correcto pedir perdón. La otra persona ya dependerá de ella si lo acepta o no, porque tiene que trabajar en su propia corrección. Pero también hay algo muy importante que yo recuerdo que More dijo, lo que no me acuerdo es la cantidad de veces, que el Consejo Celestial o algo parecido, si tú tomas la determinación de pedir perdón y lo tienes que hacer por lo menos 3 veces, creo yo, entonces si la persona no te otorga el perdón, porque no somos los humanos perfectos, somos perfectibles y una de las capacidades que tenemos es la de perdonar. Si la otra persona no te perdona en esa situación, entonces ya se da por hecho que ya queda del lado de él. O sea, no tuvo la capacidad de perdonar, porque también es obligación de nosotros saber perdonar. Y yo creo que si tu corazón te lo pide y tú tienes esa capacidad de hacerlo, pero si viene desde lo profundo de tu corazón, hazlo. Y repítelo, para eso es el día del perdón. Creo que ya ahí ya no puedo entrar yo en más detalles porque se me olvidan las particularidades, pero eso sí se me quedó muy grabado el año pasado. Ahora sí, More, ya puedes contestar tú, porque yo quería contestar antes de Yo ti. quería solamente agregar algo, como las preguntas están para David, yo solo quiero agregar algo, que cuando Susana habla de un bálsamo, el bálsamo es que la persona que cometió el error pide el perdón. Ahora, ese es el gran punto que viene desde arriba, es decir, esa es la salida que da, digamos, el infinito, el creador, para saldar algo, un error que se cometió en la vida de una persona. Es pedirle perdón y pedirle perdón desde el alma. Entonces, ese es el bálsamo primero. Luego, esa persona tiene que esperar el tiempo que eso cure, que cure la herida y se cierre. Entonces, ¿dónde va? Que si el bálsamo es de la mejor calidad, ¿cuándo es? Cuando se pide perdón con todo el corazón. Y ahí está lo que, alágicamente, lo que decía Lucy, que uno a una persona que uno cometió un error, ya cometió un error y se acerca a la persona que cometió el error, va a la primera vez, no lo escuchó, va a la segunda tampoco, va a la tercera tampoco. Entonces ya uno queda libre de pedir ese perdón, porque la otra ya es problema de la persona que no recibió el bálsamo. ¿Ah? Pero el bálsamo de que tú hablas, lo que te refieres es eso. No es que el creador tenga que traer alguna cosa particular, especial para ayudar a la persona. No, eso está todo hecho. Está todo hecho en el sentido de que uno tiene que pedir perdón y el otro debe tener el crecimiento, es decir, acepto el perdón. Entonces, tengo un proceso de crecimiento, un proceso de curar, de ajustar. Todo eso está relacionado, porque en realidad, mira, en el sistema que vivimos, en el sistema en que estamos, el sistema que llamamos Dios, todo está hecho. En un sentido, él no tiene nada que venir a hacer nuevo acá. Es decir, no, eh, es un sistema completo, absolutamente completo. Y donde entramos nosotros en el proceso es tomar de esa completitud, es decir, la luz, y usar la luz para reparar las cosas, pero las reparaciones están todas hechas. Te cedo, David, solo era un alcance pequeño. Moré, perdón, pero así como que mi cerebro se... Porque era justo lo que yo necesitaba, porque en realidad sentía que me enredaba, pero mire, no sé si ahora lo puedo entender. Creo que usted captó realmente lo que yo necesitaba saber, porque yo quería saber si había una especie de justicia, digamos, divina, independiente de si yo hacía o no, pero ahora entiendo que si yo pido perdón con un corazón dispuesto, con la intención de mi corazón más pura, más sincera y en honestidad, el solo hecho del Eterno permitirme este acto es el regalo que le hace a esa persona también. Correcto, es el regalo, Es es el la alivio que conexión. le da a esa persona. Correcto, Sí, es el muchas regalo y es la gracias y conexión de disculpen esa el persona enredo, pero con, me quedo, creo que lo entendió, ¿no? ¿Sí? Por sí. ahí va, porque yo hablaba de algo paralelo, de una cosa, de una justicia que ocurriera paralelamente a la que yo podía hacer, pero lo entendí, lo entendí. Muchas Bueno, eso, gracias. eso tiene que ver ya con las causas y el efecto, ya que es otra cosa, ¿no? Y depende de lo que dijo Lucy de los contratos que traiga la persona, que traigan esas dos personas, porque esas dos personas que en algún momento tienen una dificultad, sí, tiene que ver con los contratos que traen
Y ahí, justamente para eso es que tienen esos encontrones, para ver su proceso de crecimiento. ¿Ah? Es el rigor que tienen en su vida que los va a ayudar a impulsar, catapultar para crecer. David, dale. No, yo creo que lo explicó bastante bien. Ahí no tengo nada que agregar. Vale. ¿Más preguntas, muchachos? Eh, Fabricio, has Ok, estado muy silencioso. Suelta la pregunta. La Daphne iba a decir algo, pues. O Daphne, ¿te No, queda todavía? More ahí desenredó la lana. Ah, así que está todo súper bien. Creo que ya nos conoce ya. Y no, Fabricio aquí comenta así, escucha. Claro, es que Sí, eso. hay un poco de diferencia. Miren, ¿saben qué? A mí me pasa esto porque conozco algunas personas, no sé que sea tan internacional, pero conozco personas de otros lados. Entonces, a veces nos juega un poco en contra el lenguaje, las palabras que se utilizan a nivel cultural. Entonces, claro, no entendemos muy bien lo que el otro quiere transmitirme. Si yo estoy en su contexto, claro, lo voy a entender perfectamente, pero si estoy en el otro lado, va a usar algunas palabras que a lo mejor no me van a caer bien. Entonces, es entendible que de repente no se capte bien todo. Yanara, ¿te quedan preguntas? yo creo Sí, que solo una. Lo que pasa, More, es que estamos a nivel de familia viviendo una A situación David un la poco, pregunta, ¿eh? bueno, David, un poco difícil. Mi abuela, que nuestra matriarca, se va a reunir con el Eterno dentro de estos días. La verdad es que estamos esperando simplemente que pase. Ella tiene un cáncer ya ramificado y más que todo lo veo por ella. ¿Qué puedo hacer yo por ella para que sus pecados, bueno, me imagino que debe tener sus pecados, yo la considero perfecta, pero si uno pudiera ayudarla a trascender quizás o alguna oración que yo pueda hacer o algo para poder ayudarla y que ella se eleve y que se vaya con el Eterno. El Eterno, gracias a Dios, le ha estado dando días de agonía, pero sin dolor, que es lo más hermoso. Y eso se lo merece porque ella fue una mujer justa, entonces quisiera yo poder ayudarla. Eso, ¿cómo lo puedo hacer? bueno, creo que la pregunta es bien compleja, pero fíjense que lo que yo les puedo decir, ¿verdad? En ese sentido que a veces la forma de ayudar es simplemente, ya lo dijimos, ser honesto. En el caso de ella es entregar todo. No, no le puedo decir que si ella tiene que reparar algo, no. ¿Por qué? Porque Perdón, es que se me olvidaba un detalle. Su cáncer es en la cabeza y en los pulmones, por tanto ella no puede hablar y tampoco sé si está 100% consciente. Entonces, esa era mi aflicción, que a ella al estar en esa situación quizás no pueda arrepentirse o algo así. Y no quiero que le pase, que se vaya y que quizás tenga su, no sé, quizás la puedo ayudar con algo. pues la pregunta es si es alguna situación. Hay que entender muchas veces, bueno, en el contexto cultural de nosotros, muchas veces lo que nosotros decimos, déjenla ir, porque muchas veces por el cariño que nosotros le tenemos a los seres queridos, no los dejamos ir. Y hay que entender y hay que hacerle ver, tal vez con la conciencia que ella tenga, que nosotros vamos a estar bien a pesar de que ella se vaya. ¿Sí? Ser honestos, plantearles palabras de cariño, de amor, sinceridad y decirle que vamos a estar bien. Porque muchas veces ellos se detienen o no se van con esa paz porque no, ¿y qué van a hacer sin mí? Hay que transmitirle esas palabras a ella y hacerle ver que donde quiera que esté, pues nosotros vamos a estar siempre recordándolo. ¿Sí? Es un momento que la familia debe ponerse de acuerdo, en mi punto de vista, ponerse de acuerdo y comenzar a agradecerle todo lo que ella hizo. Sí, ya no hay tiempo de reproche ni nada, sino que agradecerle como ella fue para nosotros, todo lo que ella hizo. Y eso, algunos salmos tal vez, y eso le va a dar la seguridad a ella.
No Quizás es eso fácil. quería, yo mañana quería ir a verla temprano y quería orar por ella primero. Te agradezco mucho lo que me dices porque me abre la mente en otro sentido. Ella inculcó en todos nosotros al Eterno, gracias a ella yo tengo no sé, la bendición de todas las noches agradecer el día, gracias a ella, lo que le inculcó mi mamá a nosotros y así. Entonces quería también, pensaba yo, quizás leerle algún salmo, pero ¿cuál podría ser? No sé si tú me puedes dar algún tips. ¿Escuchaste, David? Mm, La última parte se trabó, la verdad. Que como aquí sí está lloviendo. No, pero Ya, la consulta, ya que tú pudiste decir que quizás leer algún salmo, es cuál podría yo leerle. Carlos, porque ahorita no tengo mano para mandárselos. Y se lo podría mandar a Juan para que él se los haga llegar a ustedes. Claro. Ya, muchas gracias. Bien, hacemos una última pregunta porque ya vamos a completar 2 horas. Una última pregunta, pero de la temática que tratamos hoy día. No nos alejemos. Claro, igual se respondió a la pregunta de Yanara, pero no nos alejemos de la temática. Si hay una última pregunta, la respondimos, si no, ya vamos parando, ¿les parece? Para que no cansemos tanto al panelista de hoy día. Mauricio, ¿te quedó algo en el tintero que no has dicho nada? Yo quisiera pedirte una última cosita, David, si pudieras hablar unos minutillos sobre la importancia del chofar en la festividad. Ok, el shofar, tiene 3 sonidos. Este es, y ahorita, está el tequía, el shevarín y también el teruá. Y está el shevarín teruá. O sea, son 4 sonidos que tienen que completar 101 sonidos. El tequía es un sonido simple, directo y habla de que habla de ser honestos en ese sentido. El shevarín, que es un quebrado, habla de lo no estamos satisfechos con la maldad, o sea, son aquellos que vienen y están quebrados por las situaciones que les han pasado. También tenemos lo que es el teruá, que significa, en este caso, atormentado. Son aquellas personas que alcanzan el arrepentimiento en ese sentido. Se les denomina, como comúnmente se le llama, el Baal Teshuvah, o aquel señor arrepentimiento que lucha, que está luchando siempre por la mejor. Está el Shevarim Teruá, que es una mezcla totalmente de los 2 últimos y habla de aquella persona que es totalmente comprometido a hacer un cambio y se hace, muchas comunidades lo hacen desde Elul hasta Rosh Hashanah. Y en Rosh Hashanah se hacen esos 4 sonidos que representan lo que realmente nuestro deseo de poder acercarnos o nuestro deseo también de cambios hacia y son 101 sonidos que se hacen, podríamos decir. Perfecto. David, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para compartir esta clase con nosotros, para enseñarnos todas las cosas que nos has enseñado. Gracias por tu buena voluntad, por querer estar aquí, aceptar mi invitación. Y bueno, te mandamos un abrazo con mucho cariño, que tengas una feliz festividad, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etcétera, etcétera, que todo vaya muy bien en tu vida y en tu familia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, bendiciones y nos estamos viendo en cualquier momento que nos toque en el chofar por acá, ¿vale? Chao, Bendiciones a chao. todos, Gracias, David. Gracias, gracias. chao a todos, Muchas buena gracias. semana. Chao, Y bendiciones para recuerden todos. que Rosh Hashanah es ya el próximo viernes, ¿ah? Próximo viernes. Miren, fíjense, miren, que hay un detalle muy importante que este año nos toca exactamente como ocurrió en el tiempo pasado, es decir, cuando fue la creación. Bueno, lo mencionó David. Hoy día, el día domingo comenzó el día primero en que fue hecha la luz. En el sexto día
en el sexto día, que vendría siendo el próximo viernes, fuimos creados, el hombre. Así que este año nos queda, pero justito, More, justito. yo Gracias, tengo una gracias. pregunta para More, ti. ¿va a haber una grabación de esto? ¿Nos van a Sí, compartir alguna? la voy a poner Ya. en el, sí, la voy a subir. Dale, More, Lucía. tú vas a tocar el chofar para nosotros, porque yo no tengo chofar. Eso Pues iba sí, a preguntar. lo puedo tocar, pero lo 101, no sé, Bueno, tengo que ensayar. Bueno, una época en que yo vamos a tocaba ver. los 101 chofar, ustedes saben, los que me conocen de tiempo, tocaba los 101 toques y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Eso lo programamos entre nosotros acá. Bendiciones Que a ayude el todos, Fabricio. Yo bendiciones le a ayudo. todos, que estén muy bien, vale. Que estén muy Chao, bien, ¿eh? David, Muchas gracias, Bendiciones. gracias. David. Shalom Chao a Gracias a por tu todos. todos. tiempo. Que el Eterno te bendiga. Bendiciones.